anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas noches, queridos televidentes. De nuevo nos encontramos en este su canal, Olam 7, y es para nosotros un placer dirigirnos a ustedes de nuevo para poder compartir la palabra de Dios y consejos que nos van a ser de gran beneficio para nuestro crecimiento espiritual y nuestra edificación personal. Sean bienvenidos a este su canal y a esta presentación que vamos a empezar ahora. Tenemos un tema muy valioso, muy interesante, y se titula Vacíos de Dios, llenos de nada. Y para eso quisiera iniciar e invitarlos para que juntos inclinamos nuestras cabezas para hacer una oración a nuestro Dios. Oramos. Amante y bendito Padre, gracias por la bendición de ser tus hijos. Gracias porque podemos comunicarnos contigo a través del medio de la oración, por lo cual, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y a la vez que tú dirijas la presentación de esta noche. Que tú seas propicio en cada uno de los oyentes y las personas que nos ven a través de este canal, para que juntos podamos adorarte y se saque el máximo provecho de esta presentación. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Vacíos de Dios y llenos de nada. Quizá la mejor forma de poder ilustrar este tema sería tener dos vasos acá, uno vacío y uno lleno, probablemente de algún líquido. Podría ser agua, que es lo más lógico. ¿Y cuál sería el resultado final? ¿Cuál sería el que está vacío al final y cuál sería el lleno? ¿Y cuál es el propósito del tema de esta noche? Quisiera iniciar para que buscamos en la palabra del Señor, Proverbios capítulo 3, versículo 6. Proverbios 3, 6. Y la palabra de Dios dice así: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Repito, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Un consejo extraordinario de la palabra de Dios cuando dice que nosotros en ocasiones caminamos sin rumbo en la vida y luego tenemos quejas personales o a nivel familiar y hemos torcido el camino. Por eso el Señor nos dice a través del sabio Salomón que Él quiere enderezar nuestro camino y quiere llevarnos por un sendero que no nos compliquemos la vida. ¿Sabe que quiero iniciar con la primera pareja, recordando que Dios maldijo la tierra por causa del pecado cometido por Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento, y declaró: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es decir, estarían en contacto con el mal. Es precisamente por eso que nosotros siempre estamos con la tendencia a hacer lo malo. Siempre. De no ser por la misericordia santa del Señor, nuestras vidas serían un desastre total en diferentes aspectos. Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento
Inmediatamente dice la palabra de Dios que ellos pasaron de una esfera divina a una esfera netamente humana y cedieron el señorío al enemigo de Dios, o sea, al diablo. Adán reconoció su transgresión, pero eso no lo borró de que no tuviera su responsabilidad. Pero él lo hizo no porque estaba arrepentido de su gran desobediencia, sino para reprochar a Dios, echándole la culpa a los demás, tal como lo hacemos nosotros hoy día. Cuando cometemos un error, un pecado o alguna circunstancia negativa en nuestras vidas, ya sea en el aspecto social, emocional o espiritual, o estamos desobedeciendo al Señor, siempre tenemos excusas y le echamos las culpas a la persona menos indicada, a otras personas. Y este fue el caso de Adán, que él reconoce cuando Dios lo ve que se había hecho su vestido, que ya sabemos, de higuera, y lo observa y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Bueno, allí viene la queja, la mujer que tú me diste, etcétera, etcétera. Ya conocemos la historia. Se hizo contacto con el mal, inmediatamente se contamina, de acuerdo a lo que leemos allí en Génesis. De ahí en adelante, el género humano sería afligido por las tentaciones de Satanás para llevar una vida de fatigas, de zozobra, de ansiedades, de pena, de llanto. ¿Cuántas calamidades vinieron después del pecado? Muchísimas. El sufrimiento humano se ha multiplicado, los problemas, debido a una sola razón: el pecado. Y aquí yo quisiera citar algunos ejemplos de personajes de la palabra de Dios, por lo menos unos 3. Y quisiera comenzar con el profeta, más bien con el rey David. David, dice la Escritura, que cometió una infinidad o una cadena de pecados contra nuestro Dios. Cometió adulterio, asesinato, mintió, abusó de autoridad, traición, infidelidad, y más que todo hizo un plan macabro para complacer sus instintos carnales. Cayó hasta lo más bajo. El resto de la historia ya la conocemos. Pero cito a David porque David viene siendo un personaje muy importante de acuerdo a la genealogía de donde viene Jesús. La otra cosa es que Dios habló algo muy grande de David. Y como que parece un poco contradictorio, tomando en cuenta que David abusó de su autoridad como rey y abusó de la confianza que Dios había depositado en él. En el libro segundo de Reyes, buscamos, por favor, en el capítulo 6, verso del 6 al 9, encontramos otra historia de otro personaje. Y dice la palabra de Dios: el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Él quisiera el 7, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. El 8 y el 9. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo:
en tal y tal lugar estará mi campamento. El 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Y qué creen ustedes que es lo que pasó? Lamentablemente, no habían enderezado las veredas, tomaron el camino que Dios había establecido que no. Siempre nosotros llevamos la tendencia a buscar lo que no viene a ser agradable a los ojos de Dios. Tenemos el caso también de Usa, es una historia muy interesante. También ahí entra el personaje que ya mencionamos, el rey David, cuando tenía que conducir el arca del Señor, algo muy sagrado para el pueblo de Dios. Tenía que ser cuidadosamente transportada de un lugar a otro, y solamente habían personajes que tenían que hacer esta operación. No era cualquier persona, eran personas elegidas para este compromiso de transportar el arca. Y saben, queridos televidentes, hermanos y amigos, aquí viene un punto muy importante. Recordemos que los ángeles que cuidaban el arca estaban atentos 24 horas del día. Y aparece Usa y el arca iba a caerse y él corrió como a detener, a tocar. Y simplemente tocó el arca. Él, Usa, presuntuosamente puso sus manos en el arca. Y los ángeles que cuidaban el arca hirieron a este hombre. ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo, podríamos decir, que una persona toque el arca? Dios lo establece y las cosas tienen que ser como Dios manda y no como nosotros quisiéramos que fueran las cosas. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios tiene la razón en todo, que Dios está por delante de todo y que Dios es el que manda. Nuestras ideas pueden ser probablemente ideas sensatas. Quizá podamos tener algo positivo, perdón, pero déjeme decirle algo. Cuando Dios establece los parámetros de la vida de una persona a través de sus mandamientos, nosotros simplemente debemos obedecer, porque caemos en una situación que no agrada a nuestro Señor. Tenemos el caso de otro personaje. Leamos en Mateo 26, 27 al 23, por favor. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quisiera ver quisiera regresar al 26, 21, 22 y 23, por favor. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor?
Y el 23 es un versículo muy triste de la palabra de Dios. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Yo creo que para mí, es el versículo más triste que yo he leído de la palabra de Dios. El que mete su mano, ese me va a entregar. Quiero preguntar, queridos hermanos y amigos, ¿qué condición la de Judas más lamentable? Que de pronto decide hacer algo que no tenía sentido. Judas amaba mucho al Señor. De acuerdo a los eruditos, a los teólogos, los comentarios es que Judas, aparte de que se llenó de remordimiento y vergüenza por su infamia de traicionar a Jesús, pero dicen los teólogos que Judas había amado a Jesús, pero de una manera diferente, con el intelecto, pero no con el cerebro. Y muchas veces nosotros caemos en la misma situación. Amamos a Jesús, pero intelectualmente. Eso no sirve absolutamente de nada. Porque el amor hacia Dios, hacia nuestro Señor, no tiene ningún valor si lo hacemos intelectualmente. Porque Judas, dice la Escritura, amaba mucho el dinero, más que a Jesús. Ahora yo quisiera que, viendo el marco de Judas, nosotros podíamos ubicarnos en esa mesa donde estaban los discípulos con Jesús. Y algunas veces nosotros vemos como que fuera una historia de ciencia ficción o como que fuera una historia más, que alguien la escribió y así, tan simple. Pero déjenme decirles, queridos televidentes, que analizando nuestras vidas, cuántas veces nosotros con nuestro comportamiento, con nuestra mala manera de ser, por nuestros pecados, hemos entregado a Jesús y lo hemos crucificado de nuevo. Nuestras vidas tienen que estar en completa armonía con los estatutos, mandamientos del Señor. De otra forma, caeremos en la misma situación de Judas. Entregaríamos al Maestro. Ahora, analizando nuestras vidas de nuevo, sabe que regularmente nosotros ponemos nuestros intereses en primer lugar. Que nuestras vidas sean más importantes que cualquier cosa. No importa a quién se lleve por delante o a quién pisotee, usted quiere ser el primero. Usted ha visto en las líneas, en las filas donde uno tiene que esperar alguna situación o alguna cosa. Siempre quiere estar adelante, quiere ser el primero. Cumplimos con responsabilidad de trabajo, de estudio, familiares, administrativas, negocios, etcétera, etcétera. O sea que queremos idolatrarnos a nosotros mismos. Pero cuando se trata de Dios, ahora decimos un momento, Él que nos siga. Yo estoy primero. Dios que espere. A ver cuándo tengo tiempo. Dios siempre nos está buscando, nos está llamando para nuestro beneficio, para darnos la salvación en Cristo Jesús. Y nosotros estamos rehuyendo. Y primero tenemos que estar nosotros, de acuerdo a lo que estamos explicando, y Dios
está esperando con los brazos abiertos. Pregunto, ¿tú te adoras a ti mismo? ¿Te estás viendo mucho en el espejo cuánta belleza tienes o cuántos atributos tienes? Que no corremos del mal, sino que corremos al mal. Algunas veces pensamos que si nosotros pudiésemos hacer buenas obras, sacrificios, podemos hacer algo y mejorar nuestra condición ante los ojos de Dios. Pero no debemos cubrir nuestra desobediencia con sacrificios, ni con buenas obras. Si así lo hiciera, pero aún así haciendo exhibiciones y para impresionar amistades y a Dios, probablemente para ser admirado y reconocido por la sociedad. Pero déjeme decirle esto, Dios es muy contundente y claro. Esto es una abominación a Jehová. Y Él dice, tu ofrenda me sale sobrando. No tiene ningún valor. Aunque hiciéramos 100 millones de sacrificios y buenas obras, sin fe no valen ni cubren la desobediencia por el pecado. Solamente la sangre preciosa de Jesús nos limpia de todo pecado. Por esa razón, Dios no quiere sacrificio. Si en algún momento hacemos una obra buena, tiene que ser motivada por la fe y nunca por nuestros propósitos egoístas. Ahora analicemos algo más. ¿Cómo está tu agenda con la de Dios? Vamos a figurar si tenemos dos agendas. Curiosamente, en la agenda de Dios estás tú. Todos los que me están viendo están ahí por la gracia de Dios y su misericordia. Ahora yo pregunto, ¿tú tienes a Dios en primer lugar en tu agenda? ¿Cómo está tu agenda con relación a la de Dios? ¿O tus amistades te quieren o te procuran porque les das? Casi como comprar amistades. Es muy difícil, es muy duro. En una ocasión un joven le dice a la madre que no lo molestara porque él ya sabía qué es lo que debía de hacer. De esos jóvenes que hay bastantitos por acá, por todos lados. Usted quizá ya los conoce. Yo ya sé lo que tengo que hacer, tu madre no me tienes que decir absolutamente nada. Yo conozco mi camino y qué es lo que yo puedo hacer. Y déjeme decirle algo, por supuesto que este muchacho estaba acostado viendo su tableta y recalcaba que nadie lo interrumpiera en su proceder. Déjeme decirle que tenía más de 6 meses de no trabajar. Y a esto se aplica la vida cristiana. Algunos estamos con la agenda tan llena, con trabajo, visitación, amistades, escuela, en la sociedad, los hijos, el teléfono, la computadora, la cocina, la ropa, los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, Dios no aparece allí. Y Dios, al cual como a Moisés, te pregunta en esta noche, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Será una parte del manto ensangrentado de Jesús? ¿Una computadora? ¿Un teléfono? ¿El control remoto de la televisión? ¿Disfrutando de un programa, una película, una novela, una comedia? ¿O está en una reunión social disfrutando con muchos amigos, comiendo y bebiendo? Si es así,
lo más seguro es que tus manos podrían estar en el lugar equivocado, porque tu egoísmo sigue creciendo y tú sigues engordando tu ego, pero no satisfaciendo la voluntad de Dios. Por el contrario, o tienes una Biblia en tu mano, un folleto de escuela sabática, un buen libro instructivo que nutra nuestro acervo cultural en el campo espiritual, o tienes una orientación para evangelizar al mundo cumpliendo el mandato de Jesús. ¿Qué tienes en tu mano? Quisiera que buscáramos en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 18, Mateo 21, 18. La palabra de Dios dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. El 19, por favor. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Esta es una higuera que fue maldecida por una razón fundamental. Tenía un follaje hermoso, tenía una apariencia que de lejos se veía impresionante, muchas hojas, pero nada de frutos. ¿Se acuerdan que Adán y Eva se vistieron inicialmente con hojas de higuera? Y Jesús maldijo esa higuera por las razones que a continuación vamos a decir. Primer paso, la higuera estaba hermosa, estaba vestida de hojas muy verdes. Y cuando pasa cerca a Jesús, que tiene hambre, dice: oh, aquí está la solución para cubrir algo mi apetito. Probablemente me coma algunos higos, que era lo más seguro. De pronto la sorpresa es que acercándose más a la higuera, no es ningún fruto. Ni un tan solo fruto aparece en esa higuera. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hubo un gran chasco, una decepción? ¿O cuál sería la reacción? ¿Cómo reaccionaría Jesús cuando esto sucede? ¿Sabe que nosotros podemos ser como esa higuera estéril? Mucho follaje, pero no hay ningún fruto. Fruto de arrepentimiento. El Señor quiere que tú y yo tengamos frutos de arrepentimiento y que podamos caminar, que podamos estar en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones diarias, haciendo la voluntad de Dios, produciendo frutos de arrepentimiento y no ser simplemente hojas. Las apariencias engañan. Ese es un dicho muy vulgar. Y la verdad que se aplica en ese caso a la higuera estéril. La palabra de Dios dice que árbol que no da fruto será cortado. Tú y yo, si no producimos frutos para el Señor, seremos cortados y tirados. Cuando Cristo llama a una persona, le pide que venga y muera. No podemos ir a Jesús sin morir al yo.
yo quiero, yo soy, yo puedo, yo sigo, yo digo, yo mando, yo. Parece que fuéramos yoyos, pero hay una solución ante esta situación incómoda del ser humano. Y como el salmista David dijo estas palabras tan célebres, Salmo 51, iniciando, el salmista David dijo, quisiera que buscáramos Salmo 51, del 1 al 3. Y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Al 3. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa tiene que ser la oración que ustedes y yo tenemos que elevar a nuestro Dios para que Él tenga misericordia y nos perdone y nos limpie, así como el salmista David pedía que se le limpiara. ¿Sabe que David pedía también que poner colirio? Debemos de llamarle al Señor para que nos ponga colirio en nuestros ojos, para que así podamos hacer los cambios, que hayan cambios en nosotros. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, también todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. Algunas veces la gente no quiere seguir a Jesús, ni aceptarlo menos. ¿Por qué? Porque temen que su vida va a haber cambios. Y si leen este texto, que dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Repitiendo, la vida cristiana no es un lecho de rosas, pero sí al final hay una recompensa que no se puede comprar con dinero. Hay una recompensa grandiosa. Pero eso sí, nosotros si queremos seguir al Señor, tenemos que calcular el costo del discipulado. Perdón. Calcular el costo del discipulado. El evangelista Mateo nos muestra una escena bien interesante, Mateo 10:37, si lo podemos leer, por favor. Aquí está muy claro. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es tan claro como Dios nos habla a través de Mateo. Lo que Jesús está expresando es muy sencillo, pero está cargado de implicaciones profundas. Siempre que la familia tiene preferencia y Cristo llega a ser secundario, las cosas caminan mal. Tarde que temprano los resultados serán nefastos y desastrosos. Usted puede verlo esto en muchas familias. Jesús tiene una cosa, Él es caballero. Y déjeme decirle algo, Jesús cede su señorío a usted, le dice, está bien, yo no te voy a obligar. Si tú quieres, sígueme. De lo contrario, haz lo que tú quieras. Porque
el fundamento para seguir a Jesús significa amar a Dios sin reservas. Porque Jesús, cediendo el señorío, dice, bueno, no se puede servir a dos maestros, no se puede servir a dos señores. Y Dios rechaza toda barrera, toda interrupción o distracción que usted y yo tengamos para servirle. El discípulo demanda el precio de lealtad, el discipulado, indivisa a Cristo. No puede usted estar dividido. O sirve a Cristo o sirve al enemigo. El que no está conmigo está en contra mía, dijo Jesús. Ser discípulo de Cristo significa seguir a Jesús y aceptar el sufrimiento de Él. Ciertamente, se deben enseñar, los que tenemos el privilegio de enseñar las verdades eternas de Dios, las gloriosas verdades, la justificación por la fe, el perdón de Cristo, el retorno inminente de Jesús, las maravillas del cielo y tierra nueva, la gracia de Cristo para la salvación, para la humanidad. Pero hace falta que el seguidor de Cristo sepa que tiene que hacer algo. No puede pasar por alto el llevar la cruz de Cristo. ¿Y qué es lo que significa todo esto? No se puede ni se debe menospreciar el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Veamos Juan capítulo 15, versículo 17 al 20. ¿Qué nos muestra el apóstol Juan? Capítulo 15, verso 17 al 20. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús es bien claro en esta postura. O el mundo te influye a ti, o por tu comportamiento al Señor, contribuir con su causa, predicar el Evangelio, y poco a poco, y muchos, cientos de miles, quizá millones, han quedado en el camino. ¿Cómo está tu vida hoy día en este sentido? ¿Estás tambaleando en tu vida espiritual? ¿Te sientes que no puedes más? ¿Ya no tienes energía para seguir adelante en la vida cristiana? Yo tengo buenas noticias para ti. Jesús aún está con los brazos abiertos esperándote para que tú regreses a tu primer amor y tomes la armadura de Dios y seas un hombre y mujer al servicio de Dios como un verdadero atleta con una disciplina extraordinaria. Porque para terminar la carrera, como dice el apóstol Pablo, hace falta dedicarle tiempo y energía a las cosas de Dios. ¿Sabe que Jesús le gustaba mucho subir al monte? Jesús sabía que las experiencias en las cumbres de un monte son muy buenas. A algunas personas les gusta ir y eso es muy bueno, es muy saludable.
Pero algo que yo encontré en Jesús es que Jesús no se quedó ahí en las colinas, arriba, en los montes, ni permitió que ningún discípulo construyera unas enramadas, sino que fue por un tiempo y venía de regreso a la ciudad. Mateo 17, 3 al 5 nos muestra esta experiencia con los discípulos que tuvo Jesús. Dice el evangelista Mateo: y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. El 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Sabe que dijo Pedro? Bien, nos sentimos cómodos aquí. Se me ocurre que hay que hacer una enramada para este y para el otro. Pero Jesús no permitió eso. Su ministerio se caracterizaba por trabajar y trabajar entre la gente. Nosotros tenemos que llevar este bendito evangelio a todas las personas. Pero usted puede estar en una cima muy bonita, distrayendo, una distracción sana. Pero no se quede ahí, tiene que regresar al valle, donde está la gente muriéndose en el pecado. Y nosotros, ustedes y yo, tenemos la responsabilidad de llevar este bendito y sagrado evangelio a todos los lugares donde podamos. No nos podemos quedar muy frescos y muy tranquilos disfrutando de aire puro solamente. Nos espera una tarea muy grande y lo es de la predicación del evangelio. Jesús trabajaba dentro de la gente, con la gente, no aislado en un monasterio. Jesús nunca pisó un monasterio. Y la iglesia nuestra no es un monasterio, donde vamos a estar allí muy cómodos, encerrados entre 4 paredes, orando quizá, y eso es muy bueno, estudiando la Biblia, eso es muy bueno, pero ¿qué de la gente? ¿Quién le va a hablar? Tenemos que ser nosotros los que tenemos que armarnos de valor, de tiempo, de confianza en Dios, de instrucción divina, e ir a la gente. Jesús iba a la aldea donde podía estar haciendo el bien. En la aldea que paraba, Él predicaba, enseñaba y sanaba. Ustedes y yo tenemos que aceptar cada día como una nueva oportunidad de representar a Cristo ante todas las personas con quien tengamos contacto. ¿De qué forma tú mides el costo del discipulado? ¿Te cuesta mucho hacer la obra del Señor? ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes pereza? ¿Qué sacrificio tú hiciste para seguir a Cristo? ¿Estás cansado, agotado, consumido por la religión? Un pensador, parafraseando Mateo 11, 29, 30, no lo vamos a buscar porque ya estamos terminando, parafraseando dice: vengan a mí, refúgiate conmigo y recuperarás tu vida. Eso lo dice Jesús. Te mostraré cómo tomarte un descanso real. Camina conmigo y trabaja conmigo. Aprende los ritmos no forzados de la gracia redentora. No pondré nada pesado e incómodo sobre ti. Sigue en mi compañía
y aprenderás a vivir ligera y libremente. Ese es parafraseado Mateo 11, 29, 30. Jesús quiere darnos un descanso. Aunque lleguemos con fuerzas gastadas, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Cuánta necesidad tenemos de nuestro Salvador. Porque algunas veces, como Moisés, queremos golpear la roca. No, queridos, nuestras fuerzas no son tantas, somos limitados como para mover la roca y que produzca agua. Dejemos que el Señor mueva la roca y que vierte el agua de vida. Cuando Dios le da una palabra, no haga un párrafo de ella. Por lo general nosotros le agregamos lo que Dios dice, lo que Dios no ha dicho. No le agregue nada a la palabra de Dios. No necesita. Algunas veces yo escucho personas que dan clases de Biblia, que predican en la radio, televisión, y le agregan cosas personales a la palabra. No haga eso. Eso no le gusta al Señor, no es lo correcto. La mayor parte de la gente cree en Dios, pero no muchos le creen a Dios. De nada le sirve. Usted cree en Dios, pero no le cree a Dios. Está vacío. Usted seguirá siendo vacío de Dios y lleno de nada. La persona que pone a Dios en primer lugar va a encontrar que Dios está con él hasta el fin. En todo lo que hagas, en todo lo que tú te muevas, en todo lo que te desenvuelvas, pon a Dios en primer lugar y Él te guiará y coronará de éxito tus esfuerzos. Ningún esfuerzo que tú hagas será en vano. Ningún plan que tú tengas, ya de carácter individual, familiar, doméstico, de trabajo, cuenta siempre con la dirección del Señor. Y Él siempre coronará con éxito. Dios nunca hizo una promesa que fuera demasiado buena, que no la pudiera cumplir. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Tú estás cumpliendo con Dios? Sabe que, terminando, yo quiero contar una ilustración que me gustó mucho. Y esto fue real. Un domingo de mañana, en una congregación de una iglesia lujosa, por supuesto no era una iglesia adventista, con techos de bóveda, bancas de roble hechas a mano, ventanas de colores, alfombra muy mullida. Había una espléndida como catedral, así, más o menos. Unos pocos minutos antes de comenzar el servicio, entró un hombre que estaba muy mal vestido, con ropa de trabajo sucia, usaba botas y una camisa de franela y un sombrero vaquero demasiado viejo, sucio, no había pasado mucho el agua por él. La congregación de pronto vira su cabeza y mira horrorizada la situación. Se escuchaban murmullos, preocupación, y aguantaron el servicio 1 hora, y cuando termina el servicio, el ministro saludó a todos los miembros de iglesia que se habían separado parcialmente de este personaje raro. Y le pregunta al ministro: caballero, ¿le gustó el servicio? Y le dijo: sí, me ha gustado mucho. El ministro entonces le pidió al hombre que considerara
la próxima vez que asistiera vestirse de forma diferente. Entonces le dijo que le orara a Jesús preguntándole cómo querría él que se vistiera cuando regresara a la iglesia. Pues resulta que el hombre efectivamente regresó el próximo domingo. ¿Y qué cree que pasó? Estaba vestido de la misma forma. Y la congregación se sintió perturbada. Y el ministro pregunta, al final del culto, y le pregunta que qué le había dicho Jesús cuando oró. Le dijo que no hiciera cambios, porque Jesús nunca había estado en esa iglesia y en esa congregación. Entonces él no sabía cómo tenía que llegar vestido. Usted no es insignificante, nunca mire la vida de Jesús como que no hubiera hecho nada a usted. Jesús le ama tal cual es usted. No tiene que llevar una ropa especial para ser aceptado en los brazos de Jesús. Y Jesús quiere que nosotros, ustedes y yo, vayamos a sus pies. Muchísimas gracias. Cristo muy pronto